Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito con su servidor, el juez Rogelio Leal y Rogelio Leal Jr. Amigos, hoy tenemos un gran invitado. Quiero presentarles al doctor Luis Esperón Villanueva, magistrado en retiro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y hoy titular del Instituto Nacional de Migración. Un gusto que estés aquí, amigo. Antes que otra cosa, saluditas. Gracias, Rogelio. Así es, titular de la Oficina de Representación en el Estado, en estas nuevas funciones que hoy nos toca desempeñar. Sí, en el Estado. Sí. Qué bueno que aclaraste, ¿no? Pues si no, ya te estoy poniendo. Me van a reclamar que por qué te andas usurpando funciones, ¿no? Se va a llegar mi despido. Exacto, no, sí, perdón, pues de aquí del Estado, ¿no? Obviamente, y qué bueno, pues ya está ahí el cargo bien explicado y bien señalado. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Amigos, hoy traemos un tema muy interesante, muy importante, que son los temas de migración. Estos temas que, pues para todas las personas que están irregulares en el país, que pudieran verse involucradas en una detención por el Instituto Nacional de Migración, ¿qué puede pasar con ellos, no? ¿Qué les puede pasar si están irregulares, no han regularizado su situación, ya sea porque entraron legales y después se volvieron irregulares, o porque entraron irregularmente, y entonces ¿qué pasa con ellos? Y a partir de esto vamos a construir pues nuestra plática, nuestra charla del día de hoy, y involucrando lo que es el juicio de amparo. Claro. Cuando llega ante esta circunstancia, que pues saben ustedes que tanto nacionales como extranjeros tienen derecho a promover el juicio de amparo, porque este juicio pues les permite a todas las personas propiamente pues estar salvaguardando sus derechos humanos, porque la Constitución lo establece, ¿no? Que a cualquier persona que se encuentre en territorio nacional tiene derechos humanos, y bueno, pues entonces pues son inherentes a la persona. Por consiguiente, no importa seas nacional, seas extranjero, estés legal o estés ilegal, tienes derechos humanos. Así es. Y ante esa circunstancia te regula la ley y te protege. Sí, claro. Y entonces ante esta situación, pues en algún momento el instituto, en el ejercicio de sus facultades, pues lleva a cabo actos. Claro, sí. U omisiones que traen como consecuencia que pudieran ser materia o reclamo en un juicio de amparo, ¿no? Sí. Y ahí vamos a platicar todo esto. Claro. Pues un gusto tenerte, bienvenido aquí al podcast. Nos da mucho gusto. Teníamos ya, la verdad, que bastante tiempo pues queriendo que vinieras. Es un placer que estés aquí. Además, pues una persona sumamente preparada, ¿no? Te conocí como magistrado en funciones. Sí, de funciones. ¿No? En funciones estuvimos ahí en algunas charlas. Nos tocó estar 15 años como magistrado en el Poder Judicial del Estado. Sí, en los conversatorios, ¿te acuerdas del sistema de justicia penal acusatoria? Cuando hablábamos del inicio de la reforma en materia penal, cómo nos iba a impactar, cómo ha pasado el tiempo. Exacto. Hoy ya nos tienes aquí hablando de un tema distinto, ¿no? el tema migratorio. Agradecerte tu invitación. La verdad que el honor es mío estar con ustedes. Gracias. En este podcast, además, tan visto por la comunidad jurídica yucateca. Yo creo que es uno de los programas informativos para toda la comunidad jurídica, ¿no? Es agradecerte toda tu experiencia. Gracias. Y la realización de estos tipos de eventos. No, pues la verdad que con mucho gusto, la verdad que se enaltece este programa pues con cada uno de los invitados que tenemos la oportunidad y que nos hacen el favor de estar aquí en el programa tratando temas que son de interés general, que son de interés de la comunidad y que pues es importante que se puedan ir charlando, que se puedan ir platicando así de nuestra manera tan particular. Al amparo de un café, ¿no? Exactamente. Oye, pues qué gusto. Pues para empezar, yo creo que sería muy importante, muy interesante. ¿Qué es el Instituto Nacional de Migración, ¿no? ¿Qué hace el Instituto Nacional de Migración? Porque mucha gente confunde relaciones exteriores, lo de los pasaportes con lo de migración. ¿Cuál es uno, cuál es otro? ¿Y qué es lo que pasa? Con la residencia. Con la residencia, claro. Son dos instituciones, aunque vemos temas relacionados con la migración o la inmigración, ¿sí? Pero que pertenecemos a dos secretarías totalmente distintas, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene la función de otorgar el pasaporte, pero que también en este tema de inmigración, en los consulados, tienen aspectos que les toca el otorgamiento de visas para poder ingresar al país, ¿no? Y en los procesos de ya cuando obtienen la nacionalidad, ¿quién los da?
es ellos, ¿no? Sí. El Instituto Nacional de Migración es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Sí, claro. Gobernación, como ve la cuestión interna, tiene algunos organismos que regulan el tema de los procesos migratorios. Correcto. Instituto Nacional de Migración, la COMAR, la Comisión de Ayuda para Refugios, la CONAPO, el tema de población, que tiene también algunos temas para establecer las políticas migratorias. Okay. El Instituto Nacional de Migración es un órgano jurídico cuya función principal es regular todos los procesos migratorios que tienen que cumplir las personas para poder ingresar al país en forma regular. Pero es un órgano bien interesante porque tiene que ver, muchas veces no se dimensiona cuáles son los ámbitos de responsabilidad de migración. Somos el primer contacto de una persona que entra al país. La persona que va a ver es un agente federal de migración. Exactamente. El vía primer aérea, contacto, ¿no? Así Vía es. aérea, sí. Vía aérea, estamos Marítima. en todos los aeropuertos. Vía marítima, ¿sí? Tenemos oficinas nosotros donde vemos el tema de la regulación, de las estancias regulares de las personas. Claro. Sí, donde vemos cuestiones que tienen que ver con otorgamiento de visas, condiciones de estancia. La ley de migración, hay un artículo que es el artículo 52 de la ley de migración, que es una norma que es fundamental para todo el sistema migratorio porque establece las condiciones de estancia. ¿Ya? Y ahí nos establece a nosotros todos los requisitos que se tiene que cumplir para ingresar en forma regular al país. Condiciones de estancia de visitante, de residente temporal o residente permanente y bajo qué condiciones la ley se otorga. Okay. Fíjate, es muy interesante.Nosotros tenemos una ley de migración que es relativamente reciente, poquito, 20 días antes de la reforma de 2011, al artículo primero constitucional relativo a derechos humanos, se emitió la ley de migración. Antes teníamos la ley general de población. Ajá, cierto, sí. ¿Te acuerdas? Sí, perfecto. Que el Estado mexicano tenía una política totalmente distinta. A la que hoy tiene, porque la Ley General de Población no se veía los procesos migratorios como un tema irregular, como se ve, sino como un tema ilegal. De hecho, en la Ley General de Población era una ley especial que en el artículo 118 al 124 establecía una serie de tipos penales. ¿Sí? Por violar tus condiciones de estancia, cuando prolongabas el tiempo, cuando entrabas en forma irregular. Y era la punición era alta porque tenías penas de hasta 10 años. Sí. Por porque era visto como un delito. Claro, como un delito. La importancia de los derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Fíjate. Sí, la reforma, ¿no? Reforma. Y lo curioso, entró una ley, si tú lees la ley de migración, la base fundamental son los derechos humanos. Claro. Exacto. De hecho, se interpreta la ley, el 11 constitucional en relación al primero constitucional, ¿no? El tema. Sí, que porque fue a partir de pues propiamente control regulatorio, ¿no? Claro. En el sentido de que ahora pues la Constitución tenía que analizarse no solamente con base en lo que está en la Constitución, sino también con base en los derechos, en los tratados internacionales, en los que se establecían los derechos humanos, en los que se establecen los derechos humanos, y de ahí que a partir de esta interpretación en conjunto de tratados internacionales y Constitución, es como podemos ahora establecer que pues se crearon nuevas leyes en cumplimiento de esto, ¿no? De eso sí. De los derechos humanos. Pero te digo, fíjate. Pero es interesante porque es anterior la ley de migración. La ley de migración es de mayo del... No se recuerdo, es el 15 de mayo. Y en junio la reforma constitucional de 2011 fue adelantadita un poquito, se adelantó un poquito a esta reforma en derechos humanos porque todos los principios ya están en la ley de migración. Primero al caso Rosendo Radilla claro. que la Constitución. Eso es lo interesante, ¿no? Sí. Es que cada estado o cada país ha regulado en forma distinta. La migración. Son procesos muy actuales. Hoy el tema migratorio. Es un tema de todos los países, claro, ¿no? Porque de muchos países, bueno, vemos España qué problemas tiene con la migración, Estados Unidos qué problemas está teniendo con la migración.
problemas en el sentido de cómo los han ido enfrentando cada estado, ¿no? Y vemos ahorita pues una política migratoria de Estados Unidos completamente distinta a la de años anteriores, con un efecto muy punitivo, o sea, con efectos muy fuertes en el sentido de que, oye, ya no voy a permitir más estancia ilegal acá y que sigan migrando personas. Y bueno, pues también tendrá sus razones, ¿no? Porque obviamente pues esto crea un problema fuerte a nivel estado, porque pues es también tener una serie de gente que pues no está regular y que además pues es lógico pensar que pues mucha gente estando ilegal le quitaba trabajo a los legales. Sí, porque obviamente en la informalidad pues te puedo pagar menos. No te tengo que inscribir a un seguro, no te tengo que pagar tus derechos, no puedes demandar, etcétera, porque pues con el miedo de que eres ilegal y que pues entonces cualquier cosa pues tu patrón te deporta, ¿no? Sí, así es. Entonces, ante esas situaciones, pues preferían a las personas, por ejemplo en Estados Unidos era un problema que siempre establecían, pues prefieren a los ilegales, ¿no? Les pago hasta a mitad de la hora al dólar, o sea, le pago la mitad de lo que se paga la hora, porque es ilegal. Y el que era legal, pues no consigue trabajo, porque están los ilegales. Y viene este círculo vicioso de muchas veces de prejuiciarse respecto al tema de los procesos migratorios, ¿no? Que son procesos naturales, históricamente han existido. Exacto. Esto no es nuevo. No es nuevo, digo. Es parte natural de la globalización, ¿no? O sea, el acceso al transporte que ha habido en los últimos años, pues te permite esta transición de países que pues crea todo este tema de la migración. Pero ve cómo la migración tiene muchas aristas y alguien decía que todo depende del cristal con que se miren las cosas y tú le vas a dar una connotación, ¿no? Y lo puedes ver el fenómeno desde muchos problemas, desde muchas visiones o vertientes, ¿no? Pero si tú te preguntas, a ver, América se pobló por un proceso migratorio completo. Y por pues el estrecho de Bering. Pues imagínate, nada más el estrecho de Bering. América no existían seres humanos. Entraron por el estrecho de Bering. Correcto. Y constituimos una evolución donde se ocuparon territorios que fueron evolucionando, se convirtieron en países, se crearon fronteras, se establecieron los procesos migratorios como una forma de autonomía de esos países que se crearon, ¿no? Sí. Y a partir de ahí cada país ha establecido sus propias reglas. Sus propias reglas. Fíjate, qué interesante. Ahora, ya estando un poquito más en la época actual, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que pues están de manera irregular en el país? O sea, que entran de manera irregular al país. ¿Qué pasa con ellos? O sea, en ocasiones pues entran de manera irregular, es decir, no entraron por las vías, los puntos fronterizos. Por los puntos fronterizos establecidos, controlados para tal efecto, y entran por otros lados. Y entonces pues están irregulares en el país. Entonces, los agentes de migración pues los detectan en los distintos puntos de revisión que existen, aeropuertos o terrestres, marítimos, los detectan, es detenida la persona, lo lleva a migración y ahí entonces empieza ustedes la investigación de cómo estás, por qué entraste, cómo estás, y empiezan las entrevistas y todo esto, ¿no? Y a partir de ahí pues toman decisiones ustedes. Es correcto. Entiendo una de las decisiones más fuertes o más última, de la última ratio, digamos, es la deportación. ¿No? O sea, es la más fuerte, creo yo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te deporto. Porque hay otros mecanismos, pues el regreso asistido, o también pues establecían ahí la posibilidad de que te vayas voluntariamente de un tiempo, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué les implica a ustedes todo este trabajo? ¿Cómo llegan a estas determinaciones? Si nos pudieras explicar un poquito cómo es el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Claro. Mira, el Instituto Nacional de Migración es el órgano encargado de regular todo el tema de los procesos migratorios, ¿no? De las condiciones de estancia, ya lo decíamos. El artículo 52 es la columna vertebral de las condiciones de estancias. ¿Cuáles son los requisitos? Además, la ley prevé una serie de requisitos para poder ingresar del país. Y esto tiene que ver muchas veces por acuerdos internacionales. Por ejemplo, hay países que requieren visa para poder entrar y hay otros países que no requieren visa para poder entrar. ¿Sí? Esos son acuerdos que se van estableciendo. A partir de ahí, el país establece una serie de condiciones o de requisitos que se deben cumplir para el ingreso, ¿no?
Hablábamos hace un rato de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tema de ellos otorgan visas. Nosotros igual, muchas veces va la gente solicitándonos visas para personas en específico por una oferta de empleo. Por cuestiones que tienen que ver de unidad familiar, familias que tienen aquí y su pariente vive en el extranjero en un país que requiere visa para entrar al territorio mexicano, ¿no? A partir de ahí, establecen una serie de puntos fronterizos de ingreso para el país que pueden ser terrestres, aéreos o marítimos, que es toda la función que es muy vasta que tiene el ministerio, el instituto. ¿Qué es lo que hace un agente federal de migración? Un agente federal de migración, cuando una persona llega y le otorga un pasaporte, verifica que se cumplan las condiciones para el ingreso. Es decir, que si tú vienes con una condición, una visa de turista, pues sea para realizar actividades de turismo, ¿no? Con una de turista vienes a trabajar. Así es, permiso a trabajar, porque cada país determina el tema de la migración. Claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no pasaron por los puntos fronterizos? Muchas veces las fronteras son muy porosas. Evidentemente, tenemos un ejemplo al norte y también al sur, que tenemos estos ejemplos, ¿no? El instituto, aparte de otorgar las condiciones y regularizar, también tiene áreas que tienen que ver con la supervisión de estos temas. Por ejemplo, la entrada a Mérida hay un punto de revisión que tiene el Instituto Nacional de Migración, donde la propia ley de migración establece que el instituto es el único facultado para pedirle a las personas que acrediten su condición. Es decir, y déjame hacer ahí un paréntesis que es muy importante, porque es una jurisprudencia de la Corte, porque muchas veces se estableció que era discriminatorio que por tus solos rasgos el agente migratorio te pudiera, el agente de migración te pudiera cuestionar. Y eso se resolvió en la Corte y se dijo, no, sí es válido. Sí es válido, no es discriminatorio. ¿Por qué? Porque es precisamente el trabajo del agente de migración que ante el aspecto de una persona diga, este no es mexicano, o no parece ser mexicano, le puedo cuestionar. De manera respetuosa, obviamente, y salvaguardando todos sus derechos. Oiga, ¿usted de dónde es? ¿De dónde viene? ¿Me puede demostrar que es usted mexicano? ¿No? Y ahí el clásico, a ver, canta el himno nacional. y no te lo sabes. Y muchas veces la resistencia. La resistencia, la resistencia a identificarte y decir, no. No, ¿y por qué no? ¿Por qué? Es un acto de molestia que me genera mexicano, pedirme cuál es el fundamento. Que tú me pasas, pues está en la ley de migración. Es una facultad del instituto verificar las condiciones migratorias precisamente de las personas. Porque si no, luego, ¿cómo te das cuenta, de que tiene gente irregular en el país? Porque, imagínate que no te permitieran por su aspecto. Dirías, puta, pues no puedo revisar a nadie. Entonces, ¿cómo? Claro, limitas las funciones. Exactamente. Hay que tener en cuenta, y esto es claro, también el instituto es un organismo parte invitado al Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Me entiendes? Está salvaguardado también la seguridad pública del país. Y todos los países verifican, a ver, oye, ¿quién entra? Sí, porque es importante. Porque no sabes las intenciones de la persona que viene. Así es, ¿no? Entonces es parte de las facultades que ejerce el instituto al oye, si tú ya entraste, si bien no es un delito, no estamos hablando de un acto ilegal, ya no, la Ley General de Población ya no estableció los tipos penales, pero sí es un tema de prevención. Así es, de irregular, estás irregular. Es decir, no estás cumpliendo las fundamentales. Y contestando la pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando verificamos que alguien ya excedió el tiempo, que sí entró por un punto de revisión, pero que ya excedió el tiempo que tenía? ¿No? Que le entregó el agente federal. O que entró y no pasó por un punto de migratorio. ¿Ya? Lo que se hace, hay un procedimiento que es el procedimiento administrativo migratorio, que está regulado bajo los parámetros del procedimiento administrativo. ¿Ya? Hay una estancia, se habla que las personas son rescatadas y se les lleva a la estancia migratoria
para que desde el procedimiento administrativo se pueda verificar si cumplió o no con las condiciones, y derivado de ese procedimiento administrativo se puede resolver la deportación, el retorno asistido, o se le da salida para que se pueda regularizar o que él pueda hacer lo que tú decías al principio, un viaje y fuera, ¿no? La ley de migración, decíamos que es del año 2011, ¿ya? Establecía que en las condiciones, este procedimiento administrativo, tú podías tener a la persona en la estancia migratoria por un plazo de 15 días, porque tienes todas las etapas que implica el debido proceso. Claro. Es decir, la notificación, salvaguardar el derecho consular, el derecho de defensa. Fíjate, es bien interesante el procedimiento administrativo porque llevaron las garantías del proceso penal al administrativo migratorio. Sí. Sí, porque se ha ido avanzando esto, porque precisamente, pues a través del juicio de amparo, ¿no?, que hemos venido viendo que de repente pues llegaban las personas y pues ante una detención de esto, hoy una deportación, inmediatamente algún pariente, algo, oye, promueve un juicio de amparo, promueve el juicio de amparo, inmediatamente, ¿qué dice la ley de amparo? Deportación, suspensión de plano. 22 suspensión de plano, suspensión de plano, el artículo 15 lo establece, es una suspensión de plano, entonces de oficio además y de plano. Sí, claro. Entonces me dice deportación, yo concedo suspensión para que no sea deportado inmediatamente. Pero esto, ¿qué trae? O sea, ¿qué consecuencias le crea al instituto, no? Claro. Oye, pues es que yo veo que entraste de manera irregular, tal vez es la segunda vez que ya entraste de manera irregular, ya habías estado sujeto a un procedimiento, ya te había dicho que te fueras, ya te había dado el retorno asistido y no te fuiste, no cumpliste, eres reincidente, te deporto. Viene un juicio de amparo con una suspensión, no te puedo deportar. Claro. ¿Qué hago ahora? Claro. Porque, ¿qué hago ahora? En el sentido de que además, criterio de la Corte, pues anteriormente ustedes tenían un tiempo, una temporalidad pues, amplia para poder resolver la situación migratoria de las personas, que hasta 90 días. Se podía ampliar hasta 90. Hasta 90 15 y se podía 15, ampliar 45, hasta 90. Hasta 90 es correcto. Pero, ¿qué pasó? Y esto vino a raíz del problema tan grave que hubo en el norte del país, donde pues, se murieron varios migrantes por un incendio que hubo. Y a partir de ahí, pues, empezó en boga un poco más esto. Y bueno, la Corte, finalmente, la anterior Corte, la integración de la anterior Corte resolvió, ¿sabes qué? El término máximo. Finalmente es una detención administrativa. No es penal, es administrativa. Por consiguiente, conforme a la Constitución, establece que es máximo 36 horas. 36 horas y resuelves. Con todas las garantías que hablábamos, que no es cosa menor dentro del debido proceso que tiene el derecho penal. Exactamente. ¿Por qué? Porque en estas 36 horas tu instituto tienes una serie de formalidades que tienes que cumplir. A ver, notifícale al consulado. El cónsul, ajá. Garantiza sus derechos consulares. Claro. Sí. Llama al defensor. Que venga el defensor, porque si no, tú no puedes, claro, no podías entrar al procedimiento. Al procedimiento. Ofrece pruebas, admite pruebas, valora pruebas. Y resuelve. O sea, y eso en un término de 36 horas. Eso materialmente es imposible. Y no estamos hablando de una persona. De una persona. No estamos hablando de una persona. Estamos hablando que detuvieron a... Claro. Que luego puede ser en un solo momento, detienes a más de 20 personas. Claro, un operativo que hacen. Sí, claro. Los operativos que hacen estos... Sí, que a veces aseguraban en bares, cantinas, todo. Y de repente pues agarran a gente... se rescatan un gran número de personas y a cada una le tienes que llevar el mismo procedimiento. Entonces, ese es el problema que tiene la ley ahorita. La ley no se ha modificado desde el 2011 y el procedimiento migratorio ahí está, ¿no? Se hablaba de 15 días que se podían llegar a 90. Y que yo creo que ahí, sí debería de haber adecuaciones al caso tan específico en la ley de amparo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, yo lo que digo como juzgador de amparo, pues a mí me llega, digo, la deportación, concedo suspensión de plano, vámonos, no lo deportes. Después, ¿y qué va a pasar con esa persona? Oye, y además la detención no puede durar más de 36 horas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo no concedo suspensión de plano por la detención, ¿no? Sí. Hay compañeros juzgadores que inmediatamente suspensión de plano también por la detención y dejarlo en libertad de manera inmediata.
Para mí no, porque no constituye para mí una privación de la libertad fuera de procedimiento. Claro, estás porque en para mí, estás dentro de un proceso. si dentro de las facultades del agente migratorio es verificar la legal estancia de las personas en el país, en el momento que él actúa ante la circunstancia y que no le demuestran que está legalmente esta persona, inicia el procedimiento administrativo. Se rescata, se envía a una estancia y ahí en la estancia se le inicia el procedimiento administrativo. No podemos decir que es una privación de la libertad fuera de procedimiento, como lo establece el 15 de la Ley de Amparo, sino es una privación de la libertad dentro de un procedimiento. Dentro de un procedimiento. Por consiguiente, a mí no lo considero así. Y además de que hay que tener siempre la visión, al menos como juzgador o como parte del sistema operativo del Poder Judicial, de tener este concepto de que, bueno, a ver qué pasa si yo otorgo una suspensión de libertad de ese tipo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando es una cuestión de un incomunicado, por ejemplo, de alcoholímetro o algo por el estilo, porque al final del día es una persona ubicable dentro del país porque pues, tiene un domicilio, lo que quieras, ¿no? Pero en ocasiones como estos, cuando se hacen los operativos, que los agarras rescatándolos del mar o de donde, cosas por el estilo, pues tú los dejas en libertad donde crees que va a estar esa persona, ¿no? Digo, se entiende que deben obviamente dejar un procedimiento de venir a firmar o lo que sea, pero nada te asegura que esas personas no vayan les pones medidas de cumplimiento para que se sujeten al procedimiento, pero ¿qué pasa si no las cumplen? Pues ya no lo agarraste. Pero además son muy limitadas, porque, a ver, vamos a pensar, oye, la ley prevé una garantía económica. ¿Qué garantía económica te va a perder una persona migrante que apenas tiene para sobrevivir? ¿Ya? No tiene un domicilio fijo en el lugar. Sí, y que esa garantía económica precisamente tiene que ser asequible. Claro. O sea, no puede ser una garantía alta. Así es, no puede ser, hay que garantizar. Entonces son todas esas limitaciones que tiene el derecho administrativo migratorio, ¿no? Claro. Que es un procedimiento pensado para un tema que quedó en el 2023 a raíz de la resolución de la Corte con el tema de las 36 horas, totalmente desfasado. Desfasado, completamente. Ya está desfasado. Y entonces ahorita rompe con todo eso. Y entonces yo digo, bueno, a ver qué va a pasar. Lo dejo en libertad. Tengo que decirle a la autoridad que no puede rebasar de 36 horas y lo tiene que dejar en libertad. ¿Y qué va a pasar? Y eso ahorita, las 36 horas, Pero estaba el criterio anterior desde las 36 horas, cuando la Corte no lo había determinado, que conforme a la Ley de Amparo, decía... dice todavía, de hecho, nada más que ahora nos sujetamos al criterio de la Corte, ¿no? Pero dice anteriormente, dice la Ley de Amparo, en tratándose de una privación de libertad con motivo de una falta administrativa derivada, que no derive de un delito, la libertad es inmediata. Así decía, la libertad es inmediata. Sí. Entonces yo recuerdo que cuando está la Ley de Amparo del 2013, y se divide esta parte de la suspensión en suspensión ordinaria y en materia penal, y es aquí donde habla de la privación de la libertad por una autoridad administrativa que deriva de la comisión de un delito, y dice libertad inmediata. Entonces decíamos, a ver, nos viene una detención de esta, ¿qué vamos a hacer? Pues libertad inmediata. Claro. Determina la libertad inmediata. Aquí lo dice. No una suspensión de oficio de plano porque consideramos que no es fuera de procedimiento. Ok, sí. Ratificó la demanda. Inmediatamente, una vez ratificada, tengo 24 horas para pronunciarme sobre la suspensión. Claro. Oye, la suspensión es la ordinaria, pero pues ¿cuál es el efecto? Libertad inmediata. Pero además, fíjate vamos a pensar... ¿Y luego qué pasa con esa persona? Vamos a pensar en la construcción del proceso penal. Fíjate, el proceso penal, cómo se creó incluso una unidad de medidas cautelares. Exactamente. Que supervisa el cumplimiento de la medida cautelar, el grillete electrónico, la persona que te puede ir a verificar, a visitar, el discutir los temas en el caso del domicilio para efectos de una libertad o una prisión preventiva justificada, y que incluso se abre una audiencia especial para determinar las medidas. Claro. ¿Esta no hay? Aquí no hay nada. O sea, como que hice una mezcla del penal al administrativo, metí, pero sin las garantías. Justo ese es el punto. Para todo. Que establecí las garantías del proceso penal, pero no le di al procedimiento administrativo los mecanismos para garantizar la efectividad del mismo, que es un tema de orden público. Claro. Que el proceso es un tema de orden público, el procedimiento administrativo migratorio. Fíjate qué interesante. O sea, está muy interesante, pero deja en estado de indefensión. Realmente no al migrante, deja de estar en indefensión a la autoridad. Ante el cumplimiento de una obligación que la propia ley le otorga y le dice, tú tienes que cumplir con esto, tienes que velar por esto, tienes que velar porque las personas estén regulares en el país,
pero no te doy las armas. Sí, ese es un tema que yo creo que habrá que valorar. Yo creo la necesidad de repensar en un nuevo procedimiento, adecuándolo a la realidad, ¿no? A la realidad jurídica, pero también fáctica. ¿No? Y es que es mucho este tema luego de lo que hablábamos al principio, ¿no? De las percepciones que se puede dar, como por ejemplo en el caso de cuando decías, es que si por los rasgos no le puedes decir, sí, oye, si no lo puedes entrevistar anteriormente, que ahora sí. Pues a mi parecer, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero me da esa impresión de que el cambio lo hicieron al sistema administrativo, pero como queriéndole quitar todo este peso de privación de libertad, o sea, como que no queriéndolo ver como un detenido. Sí, que no fue una detención. Exactamente. Sino como es, porque decían, son estancias, no es una cárcel, no es una prisión, pero realmente no podían salir. Es parte de todo eso a lo que quería llegar, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, dices, oye, te doy el proceso, tienes 36 horas para tenerlo ahí, y después, pues ya si es libre, ya no hay nada más que podamos hacer, ¿no? Precisamente por esta visión de no quererlo tomar como alguien que tenga que tener, por ejemplo, el grillete o ese tipo de cosas, que pues inclusive hoy la Suprema Corte ya tiene varios criterios en cuanto a el tema de la libertad absoluta, ¿no? Y todo este tema, que traspolado obviamente a la situación migratoria, pues si la persona no es una persona investigada, ¿cómo le vas a hacer para jurídicamente se vea bien que le digas vamos a fijarle medidas cautelares, ¿no? Creo que a lo mejor podría ser un tema así. Bueno, lo que pasa es que de todos modos está sujeto a un procedimiento migratorio. Sí. Que aunque hay una determinación, una resolución que ya determinó su situación migratoria en el sentido de que, oye, pues estás irregular en el país y según vemos las resoluciones que ustedes dictan, pues te doy tanto tiempo para que abandones el país, ¿no? Sí, claro. Como una, ¿cómo se llama? Que lo abandones voluntariamente, ¿no? Sí. Hay otros que te dan el regreso asistido, ¿no? Pues el retorno. El retorno asistido. Y el otro es pues la deportación, sí, ¿no? Claro. En cualquiera de esos tres escenarios que se llegaran a dictar, entiendo yo que el procedimiento está concluido hasta esa etapa. Mira, ¿qué pienso? Eso es un tema debatible. Fíjate, voy un poquito lo que tú decías. Primero y ahorita tomamos eso. A ver, ¿qué pasó en el tema migratorio? Ya hablamos que son irregular, ¿no? Uh-huh. Se construyó un lenguaje distinto al penal, como pasó en materia de justicia para adolescentes, ¿no? ¿Se recuerda? En la reforma que dijo, ya no es consignación, es remisión. Ajá, y empezamos a llamar, a crear una terminología distinta, ¿no? Una terminología distinta. Me parece acertado, nada más habrá que adecuar. Ahora, tomando el tema yo que creo, y ese, por ejemplo, incluso fue una de la inquietud que me hizo buscar en algún momento, nos reunimos y platicamos de este tema en el juzgado. ¿Sí? Yo que pienso que si nosotros, como se resolvía antes en el tema de amparo, se dice, oye, hay un cambio de situación jurídica, por lo tanto sobreseo el amparo. Sí, o cesaron los efectos, ¿no? Cesaron los efectos. ¿Qué pasaba? Que el instituto, pues, ahí quedaba. Hacía un acuerdo administrativo y la persona salía. Y volvía a caer y otro amparo, otra suspensión de oficio, otro acuerdo administrativo, salía y la persona iba y no había una efectividad en el tema del derecho administrativo. El derecho administrativo, como el derecho penal, es un derecho también sancionador. Claro. Sí. La naturaleza, ¿no? El tema de la consecuencia. Estricto, yo que creo que aun cuando se pudiera sustraer, vamos a ver, te doy y te digo, debes venir a firmar cada 10 días, ¿ya? O señálame un domicilio y no te vuelvo a ver. Yo pienso que si yo ya tengo la declaración con un defensor donde se le garantizó se avisó a su consulado, continuar con mi procedimiento administrativo y emitir una resolución que puede ser en el sentido de retorno asistido, la deportación y enviar una alerta migratoria. Exacto. ¿Para qué? Para que eventualmente, si vuelva a ser rescatado en otro estado, pues ya está el precedente. Ya solo es cumplir. Ya aparece. Aquí nada más va a ser lo interesante, lo que van a resolver ustedes como jueces de distrito. ¿Me entiendes? Sí. Te decir, oye, estoy generando un nuevo acto porque fueron circunstancias de tiempo, modo y lugar, otro amparo, ok. Sí.
Pero es en cumplimiento de una sentencia. Que ya te pronunciaste en materia de amparo. Porque va a estar interesante, fíjate, esa cuestión va a estar muy interesante en el sentido de que vamos a ver, en un principio, vamos a poner este escenario, sí, ¿no? Sí, claro. Una persona es detenida, es detenida porque se le encuentra en un operativo, se le rescató. Bueno, el rescate que le llaman, viene entrando a Mérida, viene de Cancún, en la entrada a Cancún, en el filtro lo detectan y lo rescatan. Y dicen, ¿sabes qué? Pues no estás legal en el país, vámonos a migración. Llega a la oficina, por alguna circunstancia que hubiera mentido en lo que él estableció, le decretan la deportación. Promueve su juicio de amparo en el Inter, llega con nosotros, concedemos una suspensión de plano contra la detención. Sí, contra la deportación, no lo puedes deportar. Claro. Continúa el juicio, con motivo de esa suspensión, ustedes dicen, ya no lo puedo deportar, pero tengo 36 horas para dejarlo en libertad. Sí, bajo algún otro esquema. Darle una salida. Mediante un acuerdo administrativo. Un acuerdo administrativo, una salida. Bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a dar un retorno asistido o que abandones al país en tanto tiempo. Ok, así lo determinan. Nos comunican, oye, resolví esto. Sí. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues ya cesaron los efectos del acto reclamado. O te preguntamos, oye, ¿y qué pasó con la deportación? Porque tengo una resolución de deportación, pero ahora me emitiste una en sustitución de esa, que es ¿cuál queda válida? ¿Aquella está vigente o no está vigente? No, pues ya que ya no quedó vigente, pues ya se dictó esta. Bueno, entonces si hay un cambio de situación jurídica, vámonos, ya. Sí. Se va la persona. ¿Cómo quedó esa deportación? Quedó ahí como que no sabemos qué pasó. Sí, claro. Porque se sustituyó por esta otra. Ok. Lo vuelven a rescatar y lo vuelven a llevar. Oye, pues ya el amparo, pues no pasó nada. Sí, porque ya el amparo ya se archivó, el amparo se sobreselló, el amparo no resolvió el fondo del asunto. Ahora, ¿qué va a pasar si lo resuelve? Ese es el tema. Sí, claro, eso es el objetivo, era lo que yo te comentaba. Porque, a ver, si nosotros pretendemos, ¿qué se hacía al principio? Yo te resuelvo la deportación, apenas caes, te resuelvo la deportación en menos de 36 horas. Claro. ¿Ya? Nada más que ese procedimiento no hubo oportunidad de ofrecer pruebas, de abrir tu periodo probatorio, de admitir pruebas, de valorar pruebas, ¿sí? Corrían antes con los plazos y determinaban la deportación y el retorno asistido, ¿ya? Cuando se iba al amparo y venía bien una suspensión contra esa deportación, se hacía un acuerdo administrativo y se le daba salida. ¿Ya? Y con eso el juez vino el cambio, entonces sobreseó el amparo y nunca había un pronunciamiento respecto al fondo, ¿no? Entonces la intención es saber, no correr, es que son temas que hay que ver para respetar el debido proceso. Así es, no determinar el proceso. Exactamente. Te doy una salida, te sujeto un plazo y en ese inter seguimos sustanciando el procedimiento administrativo. Casi vamos a ponerlo así. Ahora sí, en este esquema del penal, ¿no? Como una autovinculación. Claro. Y como la sentencia, ¿no? Entonces, ahorita de momento te dicto una medida cautelar de salida, porque no puede exceder de 36 horas, te dicto una medida cautelar, te determino como una similar, valga la expresión, y con esta informalidad de la que estamos hablando, de como una vinculación en el sentido de que está sujeto a un procedimiento, pero te doy una salida alternativa para que no estés aquí rescatado en la estancia, ¿no? Vámonos. En lo que yo determino tu resolución final, que puede ser la deportación. Claro. Pero ¿para qué corro? Así es. Entonces voy a ver. Entonces ya, ahora sí, concluyo con la deportación. Y llevo mi proceso. Y fíjate que está muy interesante porque esto que va a pasar. Cuando esté la deportación y nos digan, oye, ya concluí el procedimiento migratorio en este sentido. Ok, yo le diré, oye, ¿quieres ampliar la demanda respecto de esta última determinación? O bien, esta última determinación hay definitividad. Claro. Tienes que combatirla ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal, ¿no? Claro. Esto porque no me corresponde a mí, ya corresponde a un federal. Sí. Entonces, ve la definitividad y ya. Bueno, podría haber quien diga, oye, no, si hay excepción porque está la libertad de por medio. Pero ahí entonces vamos a entrar con la misma circunstancia. Si la libertad está afectada
con motivo de la otra determinación o con esta deportación. ¿No? Ya habrá que ver eso. Bueno, pero si supongamos, digas, bueno, ya lo podré yo analizar la deportación o el Tribunal Contencioso Administrativo determinará la resolución de si está legal la deportación y listo. Claro. Porque ya será finiquitar el procedimiento de manera correcta. Claro. Porque ahorita, ¿qué pasa? Se está llevando a cabo de esta manera, rápido se resuelve, bla, 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 se concede la suspensión. Aunque esté esa deportación viva o lo que sea, si él le dieron salida, lo vuelven a rescatar, lo vuelven a sujetar a un procedimiento, ahora se dicta una nueva deportación, pero ya con una razón o motivo distinto al primero. Claro. Acá ya es porque incumpliste. Sí. Acá es porque me mentiste, pero acá ya yo te había dado oportunidad y me incumpliste. Entonces, es un nuevo acto, diríamos. Claro, Entonces, claro. ¿Pero qué pasa? Ellos no me van a venir a decir en la demanda de amparo, ya fui detenido anteriormente. Están violando la suspensión. No, en la demanda de amparo van a decir, yo no, a mí me detuvieron otra vez ilegalmente, bla, bla, bla. Y otra vez. Y me quieren deportar. Es lo que yo tengo en un inicio como juez de amparo con una demanda de esta. Y que me presentan a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Pues suspensión de plano. Así es. Otra vez respecto a esa segunda deportación. Ya después van a alegar, hubo violación a la primera deportación, porque ya me habían conseguido una suspensión de plano y ahorita me está violando la autoridad. A ver, pues ya es otro acto. Ya no es el mismo acto, ya son con razones distintas. ¿Habrá violación o no a la suspensión? Bueno, determinaremos eso en su momento, ¿no? Pero está esta otra situación. ¿Qué va a pasar con esa nueva deportación? De todos modos está suspendido otra vez y entonces esto puede llegar al extremo de que esta persona diga, pues me vale, voy a estar saliendo y cada vez que me tengan promuevo un amparo y me van a conceder suspensión de plano y nunca me van a deportar. Puedo estar ilegal en el país el tiempo que yo quiera. Y entonces el amparo pierde efectividad porque el amparo no se trata de que violes los procedimientos y que violes la ley, sino se trata de defender tus derechos humanos, pero para que tú sujetes a un procedimiento, lo lleves consigo, garantizando todos tus derechos fundamentales. Correcto. Pero una vez emitida la determinación, pues ¿qué va a pasar? Claro. Ahora, la pregunta será, que decías tú, que me parece que esto es un tema muy interesante. Si en la primera deportación llegó a determinarse por un juez de distrito, e incluso hasta por un tribunal colegiado, confirmarla. Ya está firme. ¿Sabes qué? Se niega el amparo, se va a la revisión, se confirma, ya está firme. Lo van a deportar por una demanda otra, sin decir que tenía un procedimiento anterior, y que además la ley de amparo dice, puedes mentir y no pasa nada, porque son actos del 15, ¿no? No hay sanción, ¿no? Entonces, concedo suspensión de plano contra esa deportación, pero cuando la autoridad, ustedes nos informen, oye, aquí está el proceso. Ya hay una determinación final, cosa juzgada, porque además ya es cosa juzgada, ya se dictó. Tengo que dar cumplimiento a esta sentencia. Claro. A esta resolución administrativa le tengo que dar cumplimiento, ya fue juzgada por todo y ya se dijo que es legal, pues tendré que modificar la suspensión de plano. Claro. Y dejarla sin efecto. Eso es lo interesante. Como juzgador. ¿Qué voy a hacer? Tendré que dejarla sin efecto. Eso es lo interesante. Son los puntos finos sobre los que hay que ir bordando, ¿no? Y qué es lo que venimos trabajando realmente, ¿no? Un poquito en estructurar este procedimiento administrativo, porque sí era bien interesante, amparo, suspensión, acuerdo administrativo, y ahí quedaba el procedimiento. Sí, pero quedan cosas en el limbo jurídico, ¿no? Que no llevan a un buen puerto, un buen resultado, y que tampoco puede ser que se esté utilizando el juicio de amparo de esta manera. Claro. Porque entonces pierde la naturaleza noble del mismo, que es la garantizar los derechos humanos, a prevalerte de él para estar violando la ley. Claro. Y eso no puede ser. No es la finalidad. Así es. Desnaturalizas no solo el amparo, el procedimiento administrativo se vuelve totalmente inefectivo. Claro. Y además, no alcanza los fines. Y rompes el Estado de Derecho. Rompes el Estado de Derecho. No, eso es lo interesante. Fíjate qué importante, ¿no? Pues, oigan, pues, híjole, nos daría para platicar más, pero desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Qué interesante, la verdad, muy, muy padre la plática. Pues sobre estos temas espero volvernos a reunir, a hablar más de estos temas que son sumamente interesantes, muy importantes, y se puede ir construyendo en aras de no
penalizar o no martirizar o no sancionar de alguna manera al migrante. Como siempre lo he sostenido, la persona inmigrante que viene normalmente de otro país. Pues sí, obviamente, ¿no? Sí, porque hay inmigración interna y externa, pero esta que es del exterior, pues nadie quiere irse de su país, ¿no? No, claro. Muchas veces es por la gran necesidad de, sí, claro. Por razones económicas o razones de violencia, sí, o claro. de índole político o de otra naturaleza, que pues tienen que huir de sus países, ¿no? Entonces son personas que la verdad en muchas ocasiones pues vienen completamente desarmadas, no conocen, vienes a un país, no conozco las leyes, sí, claro. no conozco abogados, no conozco quién me puede ayudar, asistir y todo, pero tampoco te puedo dejar que estés caminando por el país de manera ilegal, así, por ¿no? un medio de control, saber cuando menos quién eres. Y fíjate que es bien interesante. Yo lo que me he encontrado en este instituto, digo, yo entré hace 1 año y 2 meses. Fíjate que es un instituto muy humano y muy bonito, contrario a lo que se pudiera pensar. A lo que se pudiera pensar. El comisionado actual es Sergio Salomón Céspedes Peregrina y tiene un equipo bien interesante de gente con una visión muy clara del tema migratorio y del tema del respeto a los derechos humanos. Hay un dicho en el instituto que dice, oye, somos seres humanos, somos personas sirviendo personas. Y exactamente. Todo lo que engloba esto, ¿no? Claro, el tema de la filosofía y el respeto a los derechos humanos. Y algunas cuestiones que pasaron en el instituto marcaron al instituto y cambiaron las políticas dentro del instituto. Dentro de supervisión. O sea, fue una experiencia de la que se aprendió mucho y la verdad hay políticas muy muy cuidadosas y muy pulcras actualmente en el instituto. Entonces la base, te digo, y realmente cuando se resuelve es pensando en derechos humanos. Cuando no se cumplen las formalidades, cuando hay una violación reiterada, es ahí donde también el instituto tiene que entrar a esta función del control de los flujos migratorios. Sí, y es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de la autoridad administrativa, es un trabajo de los jueces, ¿no? Que no podemos también ser legalistas exclusivamente, sino tenemos que ver una problemática social real y existente y de la que debemos atender para el momento de resolver, pensar más allá de qué pasa, no solamente dejar en libertad a una persona que no sabemos qué va a pasar, porque en el mejor de los casos pues es una persona migrante que no tiene ningún problema, pero en el peor de los casos puede ser un delincuente que entró de manera irregular porque no podía entrar de manera regular y estás dejando en la calle a una persona que puede ser de la delincuencia organizada de otro país y que puede venir a estar sembrando aquí ahora su nuevo territorio, ¿no? Entonces, no es cosa menor, es un problema mayúsculo que, como decías, pues también el instituto está en temas de prevención, de seguridad pública y que pues es importante que lo veamos todos. Pues bueno, pues no tenemos espacio para poder seguir platicando sobre esto, desgraciadamente está muy interesante la plática, pero pues amigos, los esperamos en el próximo capítulo, no olviden seguirnos en todas nuestras redes, estamos en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Denle like, compartan, denle a la campanita en YouTube para recordarles cada jueves existe un nuevo programa, nuevos episodios que ustedes pueden disfrutar, compartir y pues nos pueden hacer las preguntas que ustedes deseen para poder ir creciendo la comunidad e ir informándonos de mejor manera. Y los esperamos en su próximo episodio de Al Amparo de un Café. Hasta luego.